Bueno, imaginemos por un momento la dinámica de una junta de accionistas en una gran empresa, ¿vale? Ajá. Tienes a un socio mayoritario que es muy carismático, con una enorme influencia en el mercado y que proporciona a los socios minoritarios un respaldo indispensable frente a la competencia. El típico escudo protector, digamos. Exacto. Y todo fluye de maravilla estratégicamente hablando hasta que de repente este socio mayoritario empieza a tomar unas decisiones tan erráticas y perjudiciales que amenazan con hundir las acciones de absolutamente toda la compañía. Menuda panorama. Total. Y los socios minoritarios se ven atrapados en un dilema tremendo. O sea, o mantienen esa lealtad histórica y se arriesgan a la quiebra, o fuerzan una ruptura pública para salvar los muebles, aunque eso signifique perder a su mayor protector. Que es una decisión nada fácil, claro. Pues esta tensión corporativa ilustra a la perfección el seísmo que está reconfigurando la geopolítica mundial ahora mismo. Hoy empezamos una inmersión a fondo en la inesperada y, la verdad, profunda fractura entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto con gran parte de la ultraderecha europea, y Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca en este año 2025. Es que el nivel de disrupción es absoluto. A ver, la diplomacia internacional daba casi por sentada una consolidación de ese eje conservador transatlántico, y lo que revelan los documentos es un colapso estructural puro y duro de esa alianza. Todo basado en cálculos de supervivencia material, además. Eso es. Pues para diseccionar los motivos reales de esta ruptura, vamos a analizar un artículo de investigación súper exhaustivo que se titula Meloni y la caída en desgracia de Trump, y lo complementaremos con varios informes de seguridad recientes. Muy importantes esos informes, sí. Pero a ver, antes de entrar en materia, es nuestro imperativo ético hacer una pausa muy necesaria para quienes nos escuchan. Fundamental hacer esta aclaración hoy. Así es. Las fuentes que articulan este análisis transitan por terrenos políticamente muy sensibles. O sea, incluyen perspectivas de todo el espectro político. Desde análisis del establishment progresista, sectores liberales europeos, hasta posturas de la ultraderecha, movimientos soberanistas conservadores y, por supuesto, la órbita del movimiento MAGA en Estados Unidos. Exacto. Y por eso mismo queremos dejar meridianamente claro que en esta inmersión a fondo no tomamos partido por nadie. No validamos ni respaldamos ninguna de las ideologías, opiniones o posturas políticas que salen en estas fuentes. Cero posicionamiento por nuestra parte. Nuestro mandato aquí es estrictamente analítico e imparcial. Vamos, que nos limitamos a exponer los hechos, las causas y los argumentos de los textos originales. Para ofrecer una radiografía totalmente objetiva a nuestra audiencia. Así que, con esta premisa clara, la misión hoy es entender por qué y cómo ha colapsado esta alianza. Vamos a examinar ese inusual detonante que mezcló diplomacia, inteligencia artificial y religión. Qué mezcla tan explosiva, la verdad. Ya te digo. Y claro, evaluaremos las réplicas en todo el tablero europeo. Pero para entender la caída, tenemos que visualizar el punto más alto de esta relación. Enero de 2025. Washington. La investidura presidencial. Aquel escenario fue diseñado al milímetro para proyectar quiénes eran los nuevos elegidos del orden internacional. Totalmente. Fue un mensaje diplomático súper claro. Meloni no fue allí como una mandataria más del montón. ¿Qué va? Fue designada como la única líder de una gran potencia europea con invitación oficial. O sea, el protocolo estadounidense la puso por encima del presidente francés o del canciller alemán. Fue una coronación en toda regla. Y además le llovían los halagos desde la nueva administración. Elon Musk llegó a decir de ella que era más bella por dentro que por fuera. Una barbaridad de validación pública. Y Roma no desaprovechó el momento. Fíjate que tras aquel polémico discurso de J.D. Vance en Múnich, donde atacó a las élites europeas, Meloni salió en su defensa. Sí, se posicionó como la intérprete oficial de ese discurso, vendiéndolo como una oportunidad para Europa. Exacto. Se erigió como la interlocutora VIP, la única con línea directa real con la Casa Blanca. Y esto respondía a una estrategia doble muy astuta. A nivel doméstico, en Italia, esto encantaba a su base electoral, que es muy conservadora y nacionalista. Les daba exactamente lo que querían oír. Claro. Pero lo crítico era a nivel europeo. Con Francia y Alemania en horas bajas, Meloni usó esa cercanía con Trump como un escudo. El mensaje en Bruselas era claro.
Yo soy la que tiene línea directa con Washington, así que la estabilidad pasa por Roma. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque basar toda tu política y economía en el acceso personal a un líder súper imprevisible parece, no sé, bastante temerario, ¿no? Desde luego, suena a jugar a la ruleta rusa. Es que vincular el destino industrial de un país entero a alguien propenso a giros tan radicales sugiere un riesgo enorme para cualquier Estado. Pues si conectamos esto con el panorama general de la economía macroeuropea, veremos que no era tanto confianza ciega, sino puro cálculo. Una póliza de seguro, digamos. A ver, explícanos eso. La economía italiana depende muchísimo de exportar. Moda de lujo, maquinaria, sector agroalimentario necesitan a Estados Unidos para cuadrar sus cuentas. Claro. Entonces, Meloni se alinea con el trumpismo para proteger a las empresas italianas de esos aranceles brutales que Washington quería imponer a Europa. O sea, lealtad política a cambio de librarse de los aranceles. Exactamente, esa era la moneda de cambio. El problema viene cuando esa lealtad te exige cosas que dinamitan tu propio país por dentro. Y según las fuentes, la ruptura no viene por un tema de cuotas de acero ni por la OTAN. Para nada. Viene por el lado más inesperado posible. Una colisión brutal entre la guerra en Oriente Medio, el Papa, y una imagen hecha con inteligencia artificial. Una secuencia de eventos que escaló tan rápido que pilló por sorpresa a toda Europa. El detonante fue esa gran ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y claro, las consecuencias de esa guerra forzaron a intervenir al Papa León XIV. Y la diplomacia vaticana suele ser muy prudente, pero aquí el Papa no se guardó nada. Para nada. Condenó la ofensiva, alertó del coste humanitario y del riesgo de incendiar todo Oriente Medio. Pidió un alto el fuego fulminante. Y la respuesta de Washington rompió todos los moldes diplomáticos. El presidente estadounidense atacó directamente al Papa, acusándolo de hacerle el juego a Irán. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la bronca no se quedó en palabras. Que va, fue mucho más allá. Generada por IA, donde el presidente salía caracterizado nada menos que como Jesucristo curando a un enfermo. Una imagen que dio la vuelta al mundo en minutos. Volviendo a la metáfora de la empresa, es como si tu socio principal lanza una campaña insultando a la directiva local que mantiene viva tu sucursal. Totalmente. Una simple imagen algorítmica se convirtió en una crisis de Estado para Roma. Es que el rechazo fue masivo, y no solo de la izquierda, Los conservadores, asociaciones católicas, líderes evangélicos, todos lo tacharon de blasfemia intolerable. La presión fue tanta que borraron el post, pero sin pedir disculpas al pontífice. Y para Italia esto fue un terremoto. El Vaticano no es solo un vecino, es parte del ecosistema de poder italiano. Y más para un gobierno cuyo lema habla explícitamente de defender la identidad cristiana. Claro, imagínate, no puedes ir de defensora de la fe y callarte ante un ataque frontal al Papa. La oposición italiana se le echó encima, acusándola de ser una marioneta de Estados Unidos y de perder toda la dignidad moral. Al principio intentaron guardar silencio, aguantar el chaparrón, pero la presión era insostenible. Pero, a ver, quedarse solo en la ofensa religiosa sería rascar solo la superficie, ¿no? Los países no rompen alianzas estratégicas por un post en redes sociales. Ni mucho menos. Aquí entramos en el pragmatismo puro y duro. Italia tiene una vulnerabilidad energética enorme. Sobre todo después de cortar con el gas ruso. Eso es. Roma depende ahora del gas de Argelia y, ojo, de los países del Golfo Pérsico. Y una guerra con Irán pondría eso en peligro. Exacto. Podría bloquear el estrecho de Hormuz. Si Italia apoyaba a Washington, legitimaba una guerra que podía dejarles sin luz y sin industria en cuestión de semanas. Madre mía. Y a eso súmale el tema migratorio, que siempre es clave en el Mediterráneo. Claro, cualquier desestabilización bélica allí multiplica los refugiados que intentan llegar al sur de Europa. Y si el gobierno de Meloni promete fronteras seguras, apoyar algo que va a provocar una oleada migratoria masiva a sus puertos es, bueno, un suicidio político. Por eso no le quedó otra opción. Meloni fue al Parlamento y dio un volantazo histórico. Llamó inaceptables las palabras sobre el Papa, se desmarcó de la ofensiva contra Irán y suspendió un acuerdo de defensa con Israel. Vamos, el divorcio oficial. Y la Casa Blanca no tardó en sacar las garras. Reacción fulminante. Advirtieron de las consecuencias económicas. Pero los informes muestran que esto no fue un simple cabreo de Trump, sino que venía de lejos, ¿verdad? Así es. Todo estaba cristalizado ya en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de diciembre de 2025. Ese texto cambia las reglas del juego. Sí, leí que meten a la Unión Europea en el mismo saco de amenazas que a potencias rivales, acusando a Bruselas de socavar la soberanía de las naciones.
Claro, y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo queda la ultraderecha europea ante esto? Es que es un sinsentido. ¿Cómo pueden líderes nacionalistas ir de grandes patriotas y luego ser aliados de un gobierno extranjero que fría impuestos a sus propias empresas? Porque los aranceles de Trump están hundiendo al campo español, a la industria alemana, a la italiana. Las contradicciones son tremendas. Fíjate en España. El apoyo de Estados Unidos a Marruecos choca frontalmente con lo que defiende Vox para Ceuta, Melilla y Canarias. Ya, o en Dinamarca, cuando Trump volvió con lo de comprar Groenlandia y cabreó a toda la derecha danesa. O en Polonia. La derecha polaca es súper crítica con Rusia y la pasividad de Washington con Putin les resulta intolerable. Es que ser el comercial local de un país que empobrece a tus votantes no tiene recorrido. Pero ojo, que la estrategia de estos partidos ultras respecto a Europa ha cambiado mucho desde la época del Brexit. Totalmente. El Brexit vacunó a todo el continente. Ahora nadie quiere irse de la Unión Europea, ni quitar el euro. Lo que quieren es tomar el control desde dentro. Exacto. Quieren dominar el Parlamento y la Comisión. Pero claro, si el resto de grupos políticos en Bruselas te ven como un caballo de Troya de Estados Unidos, cuyo objetivo es debilitar a Europa, nadie va a pactar contigo. Que conviertes en un paria político. Y esa toxicidad ya está costando elecciones. Las fuentes hablan mucho del batacazo de Víctor Orbán en Hungría. Ese fue el gran aviso a navegantes. Abrazar la marca de Trump y el movimiento MAGA no solo no les dio más votos, sino que movilizó masivamente a toda la oposición. El miedo a esa inestabilidad sirvió para crear un cordón sanitario en las urnas. Un aviso que han pillado al vuelo en otros países, fíjate. Marine Le Pen y Jordan Bardella en Francia ya han puesto mucha distancia con las políticas económicas de Washington. Y en los pasillos de Bruselas, muchos estrategas de ultraderecha reconocen en privado que ir de la mano de Trump les impide venderse como gestores fiables. Y ante este panorama, Roma ha tenido que inventarse algo que el informe llama el cortafuegos táctico. Es una jugada de equilibrismo diplomático extremo. Separan la relación en dos bloques. A ver. En política exterior y economía, o sea, el gas, las rutas comerciales y los aranceles, se muestran inflexibles frente a Washington. Se erigen como los defensores de Europa. Pero luego, de puertas para adentro, en el ámbito cultural, mantienen el mismo discurso ideológico. Siguen compartiendo la guerra contra las ONGs, el discurso anti-inmigración y la defensa de la familia tradicional. Exacto. Quieren mantener esos canales informales abiertos para que Washington no les declare la guerra total. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque mantener contenta a Europa enfrentándote a Washington en lo comercial, pero luego guiñarle el ojo a Trump en la batalla cultural, ¿es sostenible esto a la larga? Es dificilísimo. Cuando a un trabajador le cierran la fábrica en Andalucía o en Lombardía por culpa de unos aranceles, el debate sobre las guerras culturales deja de importarle bastante poco. Pues lo fascinante de esto es que en el fondo estamos viendo nacer una nueva derecha europea. Eso es clave. Las facturas del gas y la inflación están obligando a la ultraderecha a madurar a marchas forzadas. Y están adoptando esa autonomía estratégica que antes solo pedían los franceses. Se han dado cuenta de que compartir ideología con Estados Unidos no te salva de tener que defender tus propias fábricas y tus fronteras. Totalmente. Es la prueba definitiva de que la realidad económica aplasta cualquier batalla cultural en Internet. Y por eso queríamos hacer este análisis hoy, para quienes nos escuchan. Porque más allá del ruido de las redes y las imágenes hechas con inteligencia artificial, las decisiones de Estado se toman por cosas como asegurar el gas para el invierno. O proteger a los agricultores de los aranceles. Es supervivencia pura y dura. Y entender estas grietas nos ayuda a prever qué va a pasar con la inflación, la industria y la vida de los ciudadanos europeos. Llegamos ya al final de nuestra inmersión a fondo. Pero no quiero que cerremos sin plantear una última reflexión a nuestra audiencia, una idea para darle un par de vueltas. A ver, cuéntanos. Si esta presión económica consigue que la ultraderecha europea se separe definitivamente del populismo imprevisible de Trump, y esto acaba creando un bloque soberanista europeo muy unido, más pragmático y centrado en el poder industrial, ¿no podría ser esta versión europeísta y disciplinada una fuerza muchísimo más transformadora y duradera a nivel global que todo ese caos del movimiento MAGA que les sirvió de inspiración al principio? Fíjate, es una gran pregunta. Una derecha mucho más tecnocrática y organizada. Ahí lo dejamos para pensar. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hoy y prestarnos atención para desgranar temas tan complejos. Seguiremos analizando las fuerzas silenciosas que mueven la geopolítica.
Hasta la próxima. Un saludo.